Hola, despiertos. Francia Márquez, la tan controvertida, criticada, polémica vicepresidenta de Colombia. Una vicepresidente que no tiene información, no tiene sabiduría, no tiene conocimiento de historia para ejercer un cargo como el que ella ostenta. Cada vez que habla, mete las patas hasta el fondo, siempre haciendo quedar mal nuestra amada patria. A continuación vamos a ver un informe de un noticiero internacional, de talla internacional, como es NTN 24, donde se le está haciendo una entrevista, donde hace unas declaraciones con Vicky Dávila que de verdad dan risa, donde todo mundo sabe lo que realmente ocurre en Cuba, donde habla de un embargo que según ella es el culpable para la dictadura. Veamos el video que habla por sí solo, donde nos dice ella que Cuba exporta médicos a otros países y no exporta armas. Qué desconocimiento de la historia cubana, tanto que ella la adora y la alaba. Veamos esta intervención. Está muy bueno este video. Mírenlo y saquen deducciones si esa mujer es para que nos represente realmente en una vicepresidencia. Comenzamos, pero lo hacemos en Colombia, donde la polémica está servida por cuenta de la vicepresidenta Francia Márquez, quien durante una entrevista para la revista Semana alabó el envío de médicos cubanos a otros países. Y ante la pregunta de la periodista Vicky Dávila, directora del medio, de si Cuba era una dictadura o no, prefirió no usar calificativo alguno. Escuchemos este fragmento. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Y eso no lo pueden ocultar. Por Dios, ¿cómo puede Colombia tener un personaje como esta mujer de este grado de desinformación o de querer tapar un régimen de 62 años? Eso demuestra lo que ella quiere para su país, implantar el régimen que hay allá, porque lo dijo de frente con la reforma a la salud. Y así quiere con la educación, con todo lo que está ocurriendo allá, quiere traerlo aquí. ¿Cómo viene a decir esta barbaridad que Cuba nunca ha exportado armas? Si ahí le van a mostrar, y no con dibujitos, como estaba haciendo María Elvira Salazar, con videos, con pruebas reales, entre los años 60 y 70, la cantidad de ejército y armas que mandó Cuba a Etiopía, a Sudáfrica, al Congo, a varios países sudafricanos para invadirlos y imponer su comunismo, que hoy en día todavía prevalece. Entre esos estaba que hace poquito, no recuerdo ahora el nombre, se me escapa, pero donde el pueblo se levantó en contra del gobierno y lograron tumbar ese gobierno, el mismo pueblo. Disculpen que no me acuerde en este momento el nombre, pero es de África. ¿Cómo es posible que ella desconozca, que no creo, porque es tan comunista que ella debe saber la historia del comunismo de Cuba? Y sabe cuánta gente y todavía está exportando militares disfrazados de médicos a los países latinoamericanos. Porque ese es un plan que tienen el Foro de Sao Paulo. Sigamos escuchando. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años
envía médicos a otras naciones. Porque ha sido una dictadura, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura, y como usted dice, pero no envía armas, envía médicos. ¿Eso no es de admirar? Una dictadura nunca. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Pero allá no han podido decidir. Usted sabe que cuántos años estuvo Fidel Castro. Porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Potencias. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro. Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. Inequidad y desigualdad es una cosa, y elecciones y democracia es otra distinta. Hay que estar en Cuba, hay que ir a Cuba. Elecciones y democracia no hay. Inequidad. Las cabezas del régimen están aquí y todos los demás más abajo. Ahora, distintas reacciones en diferentes sectores ha generado esta declaración de la vicepresidenta de Colombia. Por ejemplo, Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, escribía a través de su cuenta en Twitter: invito a Francia Márquez, que defiende dictadura de Díaz-Canel, a leerse los informes del CASLA Institute sobre la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad del régimen cubano en Venezuela, manual de represión y torturas que aplican a la SC cubana con 1000 presos políticos. Juan Papier, quien es el subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch. Juan Papier lamentó la posición de Francia Márquez sobre Cuba. Como ella, creo que Estados Unidos debe acabar con el embargo, pero eso no impide describir al régimen cubano como lo que es: una dictadura que viola los derechos humanos sistemáticamente. Otros líderes de izquierda, como Gabriel Boric, lo tienen claro, dice Papier. Rosa María Payá, disidente cubana y promotora de Cuba Decide, escribía en sus redes sociales: la autonomía del pueblo cubano lleva 64 años bloqueada, sí, por el terror de una dictadura que tiene a más de 1000 personas presas por decir lo que piensan. ¿Quiere usted algo así para Colombia? Justamente a esta hora quiero saludar a Rosa María Payá, disidente cubana, fundadora del movimiento Cuba Decide. Rosa María, gracias por acompañarnos, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Dania, un gusto. ¿Desconocimiento o ideología las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia? Bueno, eso tendrá que aclararlo la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Lo que sí es muy lamentable para el pueblo colombiano, en primer lugar, que escuchar a una vicepresidenta que parece no tener claro si Colombia es una dictadura o no, y que está pretendiendo defender una dictadura de 64 años, que tanto sufrimiento, que tantas muertes, que tantos prisioneros políticos ha generado durante estas décadas, ¿no? Y lo que es todavía más aberrante es que este sufrimiento no ha sido solamente para el pueblo cubano, ha sido también para América Latina. Y Colombia ha sido uno de los más afectados por la injerencia de la dictadura cubana. Escuchar a la vicepresidenta decir que Cuba exporta médicos, no armas, cuando en el 81 Colombia tuvo que romper relaciones con el régimen cubano por el desembarco de tropas y de armas pertenecientes a la guerrilla del M-19,
procedentes de Cuba. Bueno, esto es bueno, profundamente lamentable e indignante para el pueblo cubano, me imagino que también para el pueblo colombiano. La vicepresidenta hace referencia justamente a que Cuba no envía ni armas ni tropas a otros países. Sin embargo, creo que hay evidencia de lo contrario, Rosa María. Es interminable la lista de países en nuestra región y en África, desde Argelia hasta Sudáfrica, Etiopía, Somalia, Mozambique, Zaire, la cantidad de países que sufrieron la intervención militar cubana, el envío de tropas y el envío de armas desde la dictadura cubana, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, por Dios, donde capturaron al Che y en qué momento de la historia se hizo. El régimen cubano no ha dejado de traficar y de enviar armas y tropas para desestabilizar países, sobre todo en América Latina y también en África. Está el incidente del Cheongsong, el barco norcoreano interceptado en el Canal de Panamá en el 2013 con armamento activo procedente de Cuba. Quién sabe para dónde iría este barco norcoreano, con lo cual demuestra mucha ignorancia de parte de quien está hablando, algo que no creo, porque todos estos hechos son públicos, o una complicidad directa con estas acciones de la dictadura cubana. Rosa María, ¿se puede obviar que Cuba sea una dictadura hoy cuando tantas pruebas demuestran lo contrario? Es inconcebible y realmente pone en tela de juicio que está construyendo, que pretende construir el nuevo gobierno colombiano para Colombia. Si su referencia es una dictadura criminal, responsable hasta el día de hoy por crímenes de lesa humanidad, que ha basado todo su poder en la propaganda y en el terror, ¿es esto lo que está pretendiendo construir la vicepresidenta Francia Márquez en Colombia? Yo estaría muy preocupada si fuera una ciudadana colombiana en este momento. Intentar no ver la violación de derechos humanos en Cuba, cuando hay presos políticos, cuando todos vimos además lo que se hacía, o la represión que sufrieron quienes salieron a las calles a manifestar pidiendo democracia, cuando se detuvo a menores de edad, cuando se hicieron juicios sin tener garantías para el debido proceso. Es decir, eso está allí. Es que la vicepresidenta fue más allá. No solamente pretendió ignorar los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano, los justificó. Pretendió justificar la existencia de una dictadura en Cuba, nada más y nada menos que a partir de acciones externas de países externos. Es un insulto al pueblo cubano, es un insulto a los más de 1000 prisioneros políticos cubanos que están en prisión, en algunos casos por compartir un post en Facebook, por decir lo que piensan en las calles, por caminar gritando libertad. Es un insulto a esas madres que, por cierto, una mayoría importante, no solo de la población penal cubana, sino de los presos políticos cubanos, también son afrodescendientes. Sufren una discriminación y un racismo institucional en Cuba que viene desde el Estado, que viene desde esa dictadura. Es una falta de respeto a esas familias y a nuestro pueblo en general, pero de nuevo, es muy peligroso cuando estamos viendo desde la vicepresidencia de Colombia este comportamiento de propagandistas de la mentira, ¿no? De propagandistas del castrismo, con el daño que le ha hecho el castrismo a toda nuestra región, ¿no? Con una Venezuela adyacente que ha sido destruida precisamente por la injerencia de la dictadura cubana. Es muy peligroso que veamos esta intención de imitar ciertos pasos en Colombia, de traer agentes de la inteligencia cubana a Colombia. Recordemos que tenemos
pruebas de sobra de cómo las brigadas médicas cubanas son utilizadas por la dictadura cubana para interferir en los asuntos internos de cada país. Recordemos que de 705 supuestos médicos cubanos que había en Bolivia durante el régimen de Evo Morales, 497 ni siquiera tenían título de médico. ¿Es eso lo que se pretende para Colombia? Porque es realmente alarmante. Veamos lo que ha ocurrido en estos pueblos que han ofrecido o que han permitido este nivel de injerencia de parte de la dictadura cubana en sus naciones. Es una actitud demasiado cómplice con estos criminales. Y quienes no pertenecen a la inteligencia cubana, quienes son médicos o paramédicos, de verdad, son tratados como esclavos. Es decir, quien cobra es el Estado. Y quien recibe los beneficios de lo que cada país paga por un médico cubano es el Estado. Y a los médicos o paramédicos, los que se les da es un porcentaje ínfimo. Las brigadas médicas cubanas han sido desde el principio, desde los 60, que empezaron a ser utilizadas por la dictadura cubana, han sido esquemas de tráfico de seres humanos y de trabajo forzado. Y no es algo que digamos nosotros, que conocemos a los médicos, es lo que reflejan los informes de Naciones Unidas después de investigar estas operaciones. Hay varias demandas en proceso contra el Estado cubano por traficar seres humanos, por quitarle los pasaportes a los médicos cuando llegan a su destino, por pagarles el 10% de lo que los estados destino pagan por ellos, por mantenerlos en un régimen de semi-esclavitud. ¿Es esto lo que está promoviendo la vicepresidencia Francia Márquez? ¿Quiere beneficiarse del trabajo esclavo cubano? ¿Es este el proyecto que tiene para la promoción de la salud en Colombia? Es todo demasiado indignante y demasiado poco positivo, tanto para nuestro pueblo como para el bien del pueblo colombiano. Quiero agradecer a Rosa María Payá, disidente cubana, fundadora del movimiento Cuba Decide. Rosa María, gracias por acompañarnos hoy. Con gusto, muchas gracias, Idania. No, gracias a ti. Esta es la reacción y el punto de vista de una cubana que ha tenido que ir al exilio, que perdió a su padre en un accidente en el que pocos creen que fue accidente. Una voz disidente importante en Cuba. Bueno, colombianos, ahí les dejo esta perlita. Para aquellos que todavía creen que este gobierno no es comunista, si no se convencieron con esto que les acabamos de mostrar, dan lástima. La misma que da esa vicepresidenta, que los que estamos despiertos sabemos que no nos representa en nada a los colombianos. Que tengan un resto de día muy feliz y que Dios me los bendiga.